Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video del fútbol de siempre. Hoy vamos a estar hablando en cuanto al análisis y a una opinión subjetiva, propiamente mía y propiamente dicha así, de lo que ha sido el primer partido, sí, la fecha número 1 de la fase de grupos de este Mundial Sub-20 2023, disputado en Argentina para Guatemala y frente a Nueva Zelanda. En este caso vamos a empezar con el análisis de lo que ha sido el partido para los chapines, que le han cedido la pelota a su rival, a Nueva Zelanda, para que fuese el protagonista con la posesión del balón, que de hecho finalizó a favor de los neozelandeses con el 58% frente al 42% de Guatemala, buscando la posibilidad de poder generar contraataques, de poder agarrar mal parados en la defensa a los neozelandeses, a los defensores, para poder herirlos y poder marcar así la diferencia. Pero no pudo ser. Nueva Zelanda, más allá de haber tenido algunos errores y algunas falencias en las últimas líneas, Guatemala no lo pudo aprovechar del todo. Si bien tuvo situaciones con Kimi Ordóñez o hasta incluso también con la llegada de Montaño, no pudo quebrar la defensa neozelandesa y no pudo quebrar el arco de su rival en lo que fueron los 90 o hasta casi 100 minutos, más lo adicionado. El equipo igualmente fue más certero y fue en búsqueda del partido, más allá de esta posibilidad táctica de poder hacerlo de contraataque, ya que las estadísticas no mienten. Tuvieron mayor cantidad de remates y también mayor cantidad de remates al arco, 10 contra 8 en primero y luego en lo segundo 6 frente a 2 en cuanto a lo que fueron los remates al arco. En cuanto a lo que fue la segunda etapa, Guatemala siguió buscando el resultado, pero tuvo un solo error. Aquel error que le costó el gol, estar mal parado a nivel defensivo y además también contar con la desgracia de la lesión de su arquero titular, Jorge Moreno. Y así es, a los 80 minutos Norman Garbutt ponía las cosas 1-0 para Nueva Zelanda, que si bien no merecía completamente el triunfo, ya que había sido un partido bastante ajustado y bastante apretado, como lo indican las estadísticas, Nueva Zelanda se impuso y sí, y su equipo sub-20 marcó la diferencia mínima con el 1-0, a la cual no pudo sobreponerse Guatemala y terminó ganándole al equipo centroamericano 1-0. Es una derrota dura para los chapines, más sabiendo que las estadísticas fueron muy parejas y el partido también fue bastante apretado. Pero Nueva Zelanda supo de ese mínimo error que no se puede cometer en un mundial o que hasta incluso te puede costar caro. Realmente lo hizo saber, se lo hizo sentir a la selección de Rafael Loredo y los chapines fueron derrotados en la primera fecha de este Mundial Sub-20 y dentro de su grupo A. Así es, en cuanto a una opinión subjetiva y también un mensaje para los chapines, esto recién es el comienzo. No hay que quedarse con esta cara, más allá de que no haya sido de las peores para Guatemala. No ha jugado un mal partido. Habrá pecado de novato como aquella vez lo podría haber hecho en el Mundial de Colombia, puede ser. Pero sin embargo hay que quedarse con lo bueno. Hay que quedarse con que Guatemala en grandes porciones del partido ha tenido la pelota, ha atacado a su rival, lo ha incomodado, ha llegado al arco rival, simplemente le ha faltado quebrar el cero. Simplemente le ha faltado ese último gramo de concentración que necesitaba en esa jugada del gol donde realmente le termina costando la derrota. Pero todavía quedan 2 partidos más, quedan 2 revanchas, quedan 2 situaciones para poder demostrarles al mundo de lo que están hechos y de que realmente fue una sola equivocación. Recordemos que en este Mundial Sub-20 varios de los terceros de su grupo van a poder estar clasificados, ya que pueden llegar a clasificar como mejores terceros en cuanto a puntuación, y esto es importante tanto en la cantidad de puntos como en la diferencia de gol. Una derrota, sí, realmente complica, pero como dice el gran dicho, tropezón no es caída. Sí, en este caso una derrota no es caída. Guatemala tiene 2 chances más, tiene 2 revanchas, tiene 2 oportunidades más que no debe desaprovechar, que tiene que demostrar de lo que está hecho, qué es lo que lo trajo hasta aquí, qué es lo que lo hizo clasificar al Mundial Sub-20 y justificar lo hecho hasta el momento para poder estar en el más grande de los eventos a nivel futbolístico y también dentro de este deporte lo más importante que se tiene. Habrá que seguir trabajando, habrá que seguir dándolo todo por este equipo, por esta selección. Los chapines han dado todo, han dejado todo y sin embargo sabemos y tenemos la dicha, como
Todos los chapines lo saben, lo van a dejar todo hasta el último minuto. Van a ir a buscar todos los partidos como si fuera el último y claramente van a dejar la vida por su país para poder clasificar a la próxima ronda luego de dejar esta fase de grupos. Hoy ya ha perdido. Hoy se ha perdido. Guatemala ha salido derrotada. Pero hay que quedarse tranquilos que se ha dejado todo. Habrá que seguir corrigiendo todo lo que se pueda dentro de lo técnico y lo táctico para poder seguir creciendo a nivel futbolístico. Pero hay algo que no se puede corregir, hay algo con lo que se nace y hay algo que se tiene desde el nacimiento, que son coraje, garra, huevos, resiliencia. Todo esto Guatemala lo tiene, sus chapines lo tienen, porque su país lo ha podido tener y con esto en ese país todos nacen. Y así es, los chapines van a dejarlo todo, van a ir en búsqueda de una nueva situación para poder dejar a su país en lo más alto y que claramente faltan 2 situaciones, 2 finales que van a dejar todo para poder ganar y clasificar a la fase eliminatoria. Crean chapines, como ya les dije, y como vamos a modificar el dicho, una derrota no es caída. Vamos por la próxima final y vamos con todo, que sí se puede. Chapines, sí se puede, vamos con todo.